Buen Dios y Padre, gracias te damos por la bendición que nos da, Señor, de estar reunidos una vez más acá en tu casa, Señor, este lugar que tú nos has concedido para que podamos glorificar tu nombre y también aprender de tu palabra, Señor. Bendícenos grandemente, Señor, trayendo un mensaje de entendimiento sobre cosas que muchas veces y especialmente en estos días, Señor, son de mucha confusión. Tráenos ese entendimiento, abre nuestros ojos de ese entendimiento, Señor, para que podamos dirigirnos conforme a esa revelación que tú ya nos dejaste en tu palabra, Señor, y que muchas veces está trastornada esa palabra, Señor, por personas que no te conocen todavía, Señor. Ayúdanos a entenderte, a conocerte y vivir conforme a ese entendimiento que tú nos estás dando, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Pueden saludarse unos a otros, hermanos. Los jóvenes y los niños pasen a sus clases. Bueno, ¿listos, hermanos? Sean todos bienvenidos nuevamente, hermanos. Vamos a iniciar, abran su Biblia en 2 Corintios capítulo 11, vamos a leer desde el verso 7 en adelante. 2 Corintios 11, 7. Como podemos ver, hermanos, ya casi terminamos esta carta. Tenemos una sorpresa preparando ya para la próxima serie que vamos a iniciar, nomás que todavía no se los vamos a revelar. 2 Corintios 11, verso 7. ¿Están listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé, y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantemente. En azotes sin número. En cárceles. Más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos y en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez.
y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Hasta ahí la lectura. Bueno, hermanos, estamos viendo desde ya hace varias semanas, en contexto, hermanos, que el apóstol Pablo está presentando defensa ante las acusaciones falsas que le están haciendo los falsos apóstoles. Hay muchos distintivos, hermanos, que podemos notar en las Escrituras entre lo que es un verdadero ministro de Cristo y uno que no lo es. A lo largo de esta serie hemos estado viendo que Pablo hace mención de algunas cosas de ellas. En Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante, encontramos que el apóstol Pablo le advierte a Timoteo sobre estos comportamientos de algunas personas, y vamos a ver algunas características que reúnen los falsos maestros y las que reúnen los verdaderos. Por supuesto no vamos a verlas todas, pero muchas que son muy relevantes. Segunda de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, fíjense bien, ahí viene una característica, hombres amadores de sí mismos, que por cierto, estos hombres amadores de sí mismos predican de esta manera. El principal mandamiento de Dios, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero olvidan la enseñanza de amar al prójimo y enseñan diciendo: tienes que amarte a ti mismo primero para que puedas amar a tu prójimo. Pero ese no es el mandamiento. El mandamiento es amar al prójimo de la misma manera que ya te amas a ti mismo. Ese es el mandamiento. Y estas personas son amadores de sí mismo, otra avaros, otra vanagloriosos, otras soberbios, son blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, fíjense bien, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ese es un mandamiento, alejarnos de este tipo de personas, alejarnos de estos tipos de enseñanzas. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y no está hablando de hombres allá del mundo. Está hablando de hombres que están detrás de púlpitos, enseñando, dizque, la palabra de Dios. Estas personas son mentirosos, hacen errar a los hijos de Dios, y Dios ya había dado advertencias. Por ejemplo, Jeremías tiene muchísimas advertencias sobre este tipo de personas. En el capítulo 14, verso 14, dice la palabra de Dios: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión, fíjense bien, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Se han escuchado mucha gente diciendo: el Señor me dijo? ¿Han escuchado muchas personas diciendo: tengo una palabra del Señor para ti? Pero nunca esa palabra dice: arrepiéntete, o el Señor dice que cambies esta manera pecaminosa en que estás viviendo. No, siempre están prometiendo falsas ilusiones. Obviamente esto es para ganar popularidad o para empezar a ganarse el aprecio de este tipo de personas y luego poder después, como dicen, enterrarles el colmillo. Estas personas son falsos maestros. Dice la palabra de Dios que sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas.
Son profetas que nunca dicen la verdad de Dios, nunca hablan de parte de Dios para corregir. Son personas que nada más adulan a las personas y por lo mismo los hacen errar en cuanto a la obediencia verdadera de Dios. Romanos 16, 17, el apóstol Pablo también advierte a los romanos: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, fíjense bien, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Que nos apartemos de ese tipo de personas. No necesitamos escuchar a esas personas, por muy ungidos de Dios que digan ser. Porque tales personas, fíjense bien, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Ellos sirven a sus propios estómagos. Podríamos decirlo que tal vez no al estómago literalmente, sino a sus bolsillos. Ellos sirven para sus propios, ellos no sirven a Dios, usan a Dios para obtener sus propios beneficios. Y con suaves, fíjense, con esta manera lo hacen, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Usan palabras muy bonitas. Hacen uso de palabras de la misma Biblia y palabras que suenan muy, muy infladas. Y dicen: este es el gran poder de Dios. Noche de milagros. El que no venga es hijo del diablo. Y allá van todos. O si no, empiezan a lisonjar, como dirían en buen lenguaje hispano, empiezan a hacerle la barba a la gente. Les empiezan a sobar la espalda, a adularlos, a decirles: no, hermano, mira, el Señor me ha mostrado que tú eres un gran siervo de Dios, que tiene grandes propósitos con tu vida. Y empiezan a decirles cosas para que la gente se sienta muy bien, y luego ya empiezan ellos a abusar de ellos. Pablo advierte a Timoteo en 2 de Timoteo 3:13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Las características de estas personas, hermanos, ya vimos algunas, cómo se comportan. Ahora vamos a ver un grupo más abundante sobre estas características. Pero la principal de todas ellas, hermanos, como vimos la semana pasada, es que estos hombres no son fieles a la palabra de Dios. No son fieles en la predicación de la palabra de Dios, la predicación verdadera. Lo que la palabra de Dios dice, ellos no son fieles a esa enseñanza. No son fieles predicando, pero tampoco son fieles viviendo esa palabra. Sino que lo que hacen es una mezcla, un menú, como si estuvieran en el buffet, y estas cositas sí me gustan, estas no. Esas son legalismo, esas no me gustan a mí. O por otro lado, hay personas que sí son legalistas y agarran solo cosas de maldición y empiezan a ofender a la gente, a asustarla, y por medio de asustarlas cometen abusos contra estas personas. Y ay de ustedes que se vayan, porque les va a caer la maldición que le cayó a no sé quién, y empiezan a sacar versículos fuera de contexto. Pero eso no es ser fiel al mensaje de la palabra de Dios. Sí que hay advertencias en la palabra de Dios, pero tenemos que enseñarlas correctamente. Por otro lado, hay gente que nomás se va por el lado de las bendiciones únicamente, y no se corrige el pecado, no se dice el mensaje tal como viene, sino que se dice un mensaje que no ofenda a nadie. Vemos, hermanos, que volviendo a nuestro texto, en 2 de Corintios 2:17, bueno, antes de entrar al texto, vemos que Pablo también dice: pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este tipo de personas no son fieles al mensaje de la palabra de Dios, no lo predican fielmente, ni tampoco lo viven. Y Pablo dice: nosotros que sí somos verdaderos siervos de Jesucristo, no somos como esos que tuercen el sentido de la palabra de Dios, porque estamos delante de Dios predicando en la presencia de Dios. Hay sinceridad en un verdadero ministro del Señor Jesucristo. Entonces, también esta gente son orgullosos. 2 de Corintios 10:12, vemos, hermanos,
porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, son necios. Personas orgullosas, que se alaban a sí mismos, personas que solo de ellos hablan y de lo maravillosos que son. Y ya casi dicen, Dios es suertudo porque me tiene a mí. De hecho, hay personas dentro de sectas que esas personas hacen creerle a la gente que ellos son el camino, la verdad y la vida. Que si no fuera por ellos no hay manera de llegar a Dios. De esa manera lo hacen decir, aunque no lo dicen, pero de esa manera hacen sentir a las personas que si no es por ellos no pueden dirigirse a Dios. Pero todos sabemos que tenemos la entrada libre al trono de la gracia de Dios. Y fue gracias a nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Dios y Salvador, el único Redentor, el único camino al Padre. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es nuestro intercesor entre Dios y los hombres. Él es el único. No necesitamos de un hombre. Obviamente los hombres están puestos para enseñarnos la palabra de Dios. Dios ha escogido a hombres, los está preparando para poder presentar el mensaje de Dios. Pero estos hombres no son el camino directo a Dios, sino son maestros que Dios ha puesto al cuidado de su rebaño. Se sienten superiores estas personas también a los demás y no soportan si alguien les llega a ser sombra. Este tipo de falsos maestros no toleran que alguien amenace la construcción de su imperio. Y cuando algo así pasa, entonces tratan la manera de desacreditarlos. Esto era el caso del apóstol Pablo. Los falsos maestros que anuncia el apóstol Pablo en estos capítulos, hermanos, sabían que en Corinto había mucho pueblo que amaba al apóstol Pablo, que lo respetaban y que lo veían como a un verdadero siervo de Cristo. De manera que ellos estaban tratando de desacreditarlo. Ahora volvamos a nuestra cita, capítulo 11, verso 7. El apóstol Pablo comienza una nueva defensa ante nuevas acusaciones que los falsos maestros le habían hecho. Dice él, pequé yo, y es una pregunta, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de balde. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, ante la acusación que ellos le están haciendo, es que él no es un verdadero apóstol del Señor Jesucristo porque él no cobra por el mensaje que está trayendo. Y una de las costumbres que había en esa época, hermanos, es que un buen orador tenía que tener un buen salario, tenía que cobrar, porque los que no cobraban eran los que no eran buenos, los principiantes. Y como es algo muy común hoy en día, si tanto sabes, tanto cobras, ¿no? A veces mientras mejores son los oradores que hay hoy en día, más cobran. Y en el mundo eso está bien, no hay ningún problema. Pero en la iglesia de Cristo no debe de ser así, porque somos siervos de Cristo, no somos publicistas. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo en pocas palabras, ¿acaso es un pecado de que yo me humille no cobrando salario para que ustedes sean enriquecidos espiritualmente, sean engrandecidos en Cristo? O sea que es un pecado para ustedes que yo les predique el evangelio en balde o de gratis. Esa es la afirmación que el apóstol Pablo está haciendo. Recordemos que él trabajaba. Ejemplos tenemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, para no ser carga, para no encajarse en ellos, para no andar de mantenido. Él dice, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también,
de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. En un tiempo llegaron a acusar en Primera de Corintios, por ejemplo, al apóstol Pablo de que él estaba en el ministerio y se había autoproclamado apóstol porque lo hacía por negocio, lo hacía por dinero. Pero ahora lo están acusando de que él no es un buen predicador, que no es un verdadero apóstol, porque entonces debería cobrar. De hecho, he escuchado, hermanos, en algunas iglesias, no me digan cómo, no me pregunten cómo, había estado presente, lo otro las he visto en las redes, pero hay personas que dicen que las cosas buenas no son gratis y las cosas de Dios tampoco. Pero vemos que sí, para nosotros, Cristo se entregó para salvarnos gratuitamente. Él no nos cobró, el precio lo pagó Él. Así que de manera que nosotros no debemos pagar nada a cambio por nuestra salvación más que nuestra obediencia. De hecho, Pablo en Romanos 12:1 dice que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. No dice que vaciemos nuestros bolsillos en la cartera del predicador. En ninguna manera dice eso. Entonces, resulta que el apóstol Pablo está argumentando, resulta que hoy estoy pecando porque no les cobro. Ese es el argumento con el que empieza. Y dice en el verso 8, he despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y usa una palabra acá, he despojado otras iglesias. Y esa palabra despojado tiene que ver, hermanos, en el tiempo de la guerra, cuando un soldado había caído a causa de un ejército vencedor y le quitaban sus pertenencias. Así que Pablo usa esta analogía comparando la riqueza y abundancia de Corinto y la pobreza de Macedonia, como lo hemos visto en los capítulos anteriores. Así que tomar dinero de los de Macedonia para llevar a cabo la obra en Corinto es robarles prácticamente a los pobres para bendecir a los ricos. Pero esto lo está haciendo en una forma irónica, a causa de la acusación que le están haciendo. Dice él, recibiendo salario para serviros a vosotros, o sea, he despojado a los pobres, les he quitado sus pertenencias para poder ser de bendición a ustedes. Verso 9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. El apóstol Pablo dice que en ninguna manera él comió su pan de nadie ahí en Corinto. Nunca les cobró un centavo, nunca pretendió hacerlo y no lo va a hacer en el futuro tampoco. Sino que los hermanos de otras iglesias, como los hermanos de Macedonia, buscaban la manera, hermanos, de darle, de proveerle al apóstol Pablo para sus cosas, sus necesidades básicas. No es que él les exigiera tampoco a los hermanos de Macedonia, como lo vimos en el capítulo 8, que ellos rogaban en participar en el hecho de dar, porque ellos entendían la bendición que es aportar para la obra de Dios. Y eso es lo que entienden todo hijo de Dios, ¿verdad? A excepción de los corintios. Bueno, de hecho los falsos maestros decían, es que Pablo debería cobrarles. Es más, ¿saben qué? Pablo no les cobra porque él sabe de que no sirve para nada. Y aparte porque a ustedes no los ama, no les importa lo que ustedes hagan. Dice en el verso 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Cuál gloria? Podríamos preguntarnos. 1 Corintios 9:18 lo explica, predicar el evangelio gratuitamente. Pablo estaba dispuesto a continuar predicando el evangelio sin cobrar un centavo. Verso 11, ¿por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. El hecho de que Pablo no les cobrara no es sinónimo de que no los ame, y él pone a Dios de testigo ante esta situación. Verso 12, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que siga
se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. El apóstol Pablo dice que lo que hago, lo seguiré haciendo todavía, que es predicar el evangelio gratuitamente, para quitarles la oportunidad a aquellos que lo acusan a él y que no entren en la tentación de comenzar a cobrar hoy en día, para que ellos, en lo que se glorían de que son muy buenos porque cobran y cobran muy bien, ellos no caigan en esa misma situación. Y Pablo no les va a dar esa oportunidad. Los falsos apóstoles o superapóstoles, como les llama en el capítulo 10, son amadores del dinero, son avaros. En el verso 13 vemos que estos son falsos apóstoles. Son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Estos apóstoles o falsos apóstoles tienen una apariencia de espiritualidad, de manera que ellos son aparentemente, son siervos de Jesucristo, pero realmente son unos engañadores fraudulentos. Tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos la niegan. Pero esos hechos solo los podemos encontrar en la palabra de Dios, porque ellos, como se autopromueven y hablan bien de sí mismos, todos sus oyentes piensan que sí son unos grandes siervos de Dios. De hecho, han llegado al descaro últimamente de hacer trucos como de magia por medio de luces o cosas por el estilo, para decir que ese es el poder de Dios. Y la gente cree todas esas cosas, porque la gente busca cosas asombrosas, cosas que parezcan de poder. Hermanos, ¿de qué sirve que digan que llueve oro del cielo? Que dijeran, bueno, cada quien se va con un lingote de oro para su casa, todavía valdría la pena. Pero solo el que está diciendo es el que ve polvitos de oro, pero eso no sirve de nada. Son trucos, son artes engañosas que esta gente usa para engañar a las personas. Y desafortunadamente esos lugares están llenos de gente. Gente que está creyendo que está siguiendo a Cristo, pero lo que están siguiendo es a un lobo rapaz. Este tipo de personas parecen apóstoles de Cristo, pero son lobos vestidos de oveja. El Señor Jesús dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor Jesús denunció, advirtió a este tipo de personas. Nosotros también debemos hacer lo mismo cuando vemos a alguien. Hermanos, no se trata de agarrarnos a pelearnos con la gente, pero sí poder discernir quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Por cierto, hermanos, apóstoles ya no existen en este tiempo. Ya no hay apóstoles. La primera condición para ser apóstol era haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Lo dice el libro de Hechos. Ya no existen apóstoles. Algunos hoy se llaman apóstoles. Déjenme les digo otra realidad. La sucesión apostólica comenzó con el Vaticano y ahí tenemos a un señor sentado en un trono diciendo que es el descendiente de Pedro, el Papa. ¿Ese es un apóstol, hermanos? ¿De verdad es un apóstol de verdad? Él no es un apóstol, es un falso apóstol. Y después de eso, muchas iglesias, dizque cristianas, evangélicas, protestantes, ahora también tienen apóstoles. Falsos, por supuesto, pero no existen apóstoles. Vean sus características. Son personas mentirosas, son arrogantes, vanagloriosos, se adueñan de las personas, se creen dueños de las iglesias y de las personas. Esos no son apóstoles del Señor Jesucristo. Son obreros fraudulentos. En el libro de Hechos, capítulo 20, verso 28, el apóstol Pablo advirtió: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor. Dice, ha puesto por obispos, no por apóstoles. Dice, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, que dice, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Deberíamos tomar estas advertencias como una gran realidad, como algo que golpee nuestras conciencias día y noche. Tenemos que cuidarnos unos a otros de este tipo de personas sin escrúpulos. Y no es difícil identificarlos. Primeramente ellos buscan el dinero, no predican correctamente la palabra de Dios. Usan la Biblia, por supuesto que sí, pero la tuercen para su propio beneficio. Como el falso profeta que se ve en Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Parecía un cordero, pero habla como dragón, dice. Parecen personas cristianas, pero son dragones. Volvamos a nuestro texto, 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto es una realidad que todos sabemos, hermanos. El diablo no entra a las iglesias, como algunos creen, apagando micrófonos, luces. A veces pasan, ¿no? Pero eso no es el diablo. Y no le tenemos miedo a que se nos apague el micrófono. A lo que sí le tenemos que tener cuidado, hermanos, es a las enseñanzas equivocadas que están saliendo en nombre de Dios. Con Biblia, diciéndose ser algo, apóstoles, arcángeles y profetas y no sé qué cosas más, que ven visiones, que ven cosas raras, que se pelearon con el diablo anoche y lo dejaron atado y cosas como esas. Son absurdas. Yo creo que de hecho hay videos en el pasado de personas que se salen contando los rollotes de billetes en algunas campañas disque evangelísticas, muriéndose de la risa de que han engañado a tanta gente. Hay evidencia de ello, hermanos. Suficiente evidencia para que la gente del mundo no quiera poner un pie dentro de las iglesias. Suficiente de eso. Vemos que no es maravilla. El diablo no va a presentarse de una forma monstruosa, sino se va a presentar de una forma amigable, carismática, y va a hablar de Dios por medio de sus profetas, sus falsos maestros, sus falsos apóstoles. No es maravilla. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ya sabemos que Dios tiene preparado la parte más caliente del infierno para esas tipo de personas. Ahora veamos, hermanos, algunas características que distinguen a los verdaderos siervos de Cristo. Verso 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. El apóstol Pablo ahora introduce un poco de defensa en cuanto a lo que se le acusa. A él lo están acusando como una persona que está loca. Pero él sabe, y por eso usa esta frase, que dice que nadie me tenga por loco, o de otra manera, saben que aunque sea, escúchenme, llámenme loco, está bien, escuchen, pero escúchenme. Pero él se menciona como loco porque sabe, hermanos, que alabarse a uno mismo delante de Dios es locura. Es locura porque Dios es el único que merece la gloria. Y él sabe que un verdadero ministro de Cristo no se va a estar exaltando a sí mismo, porque todo buen ministro de Cristo sabe que solo él merece la gloria. Nadie más. Por eso él estima que el hablar bien de uno mismo es locura. Todo buen cristiano lo sabe, todos lo sabemos eso, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo? Eso, así.
nosotros no estamos locos, no nos gloriamos a nosotros mismos. Amén. Por eso dice en el verso 17, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Esto no quiere decir que este versículo no sea inspirado de parte de Dios, sino que él está hablando de la locura que está a punto de hacer, obviamente que Dios le ha autorizado a hacer este tipo de locura. Está siendo irónico, por cierto, hermanos. Por eso dice, con esta confianza de gloriarme. O sea, voy a hacer una locura, una insensatez al gloriarme de esta manera. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Pero esto lo hace, hermanos, para mostrarle a los corintios qué tan absurdo es este tipo de comportamiento para un verdadero hombre de Dios. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. El apóstol Pablo está diciendo, y de una forma irónica, y está haciendo también, le duele mucho el ver, y es indignante ver que unas personas por las cuales él ha trabajado mucho se están desviando y traicionando el camino de la verdad con falsos maestros. Y lo peor de todo, dice que a ellos los toleran. O sea, ¿cómo es posible que ustedes, siendo personas inteligentes, ustedes personas que conocen la verdad del evangelio, acepten la enseñanza de los necios? Dice en el verso 20, pues toleráis, y esto es serio, hermanos, y es indignante. Toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Esos corintios estaban locos, ¿verdad? Pero es una realidad hoy en día, hermanos. Pareciera que a la gente le gusta que los traten mal. Y es una realidad. Esto, el apóstol Pablo escribe estas cosas posiblemente muy, muy indignado y comienza a ser irónico. Está triste, obviamente. Sus hijos espirituales ahora han caído en las garras de los lobos rapaces, pero lo peor de todo es que ellos los reciben de buena gana. Y no solo eso, los toleran. Pareciera que a esta gente le gusta lo que comúnmente decimos, les gusta la mala vida. Dice, toleran si alguno los esclaviza. ¿A qué se refiere esto? Los corintios estaban siendo esclavizados por los falsos que trataban a las personas de Corinto como sus sirvientes. ¿Han visto eso alguna vez? Personas cargándole la maleta al pastor, lavándole el carro, peor aún, algunos construyéndole cuartos, casa, o regalándole sus propiedades, nomás porque es el gran siervo de Dios. Yo no digo que no debemos de tener buenas intenciones o ser agradables con los líderes, eso no está mal. Pero hay personas que abusan de esto y esto es lo que vamos a estar viendo ahorita. El abuso que cometen estos hombres que son falsos maestros. Son abusadores. Se aprovechan en el nombre de Dios de la buena fe de las personas y los esclavizan. Se vuelven propietarios de las personas. Si cualquiera viene y los devora, dice el apóstol Pablo. Y tienen la idea, hermanos, de personas que les han puesto una trampa a las bestias para cazarlas. Y se comen sus bienes. Algo parecido, hermanos, a lo que pasaba en Lucas 20:47 sobre los fariseos que devoraban a las viudas. ¿Sí se acuerdan esa escena? El Señor Jesús dijo que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Esto está pasando hoy en día. Basta prender la televisión y buscar un canal disque cristiano. O busquemos en YouTube o alguna red social algún ministerio muy famoso. Personas, hermanos,
que se desviven por sacar hasta lo último de sus bolsillos para dárselo al sinvergüenza que dice que viene de parte de Dios, o que viene de otro país o otro estado y que cobran las entradas carísimas, como si fueran estrellas de cine o cosas por el estilo. Es una sinvergüenzada lo que se ve hoy en día, personas que son devoradas, que les quitan sus propiedades. Hacen eventos y les dicen, pase al frente con $1,000. O les dicen, si no tienes los $1,000, déjame una promesa de pago. ¿Qué es eso, hermanos? Gente que devora a las personas que están en necesidad, y lo peor de todo, hacen eventos de sanidades en las que le quitan al pobre que está enfermo, todavía le quitan el dinero. Pero esas personas tienen un castigo reservado muy severo, hermanos. Lo dice la Escritura. El problema es que este tipo de personas los aceptan, si los devoran, si son abofeteados. Este tipo de hombres ignoran deliberadamente 1 de Pedro capítulo 5 verso 2, porque obviamente no leen este tipo de escrituras, que dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No como teniendo señorío, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, no aprovechándose de las personas y de la posición que ellos pretenden tener. Un buen ministro no es así. Un buen ministro no se aprovecha de las ovejas del Señor, son las ovejas de Cristo. Ese es un gran abuso. Estas personas abusadoras no les importa cosa alguna, hermanos, porque solo les importa su propio vientre, su propio bienestar. No solo eran moralmente irrespetuosos con la gente, ni espiritualmente irrespetuosos, sino que llegaban hasta a bofetearlos. Ay de aquel que se atreva a decir algo del ungido de Dios. ¿Sí lo han escuchado? Y amenazan y agarran versículos sacados de contexto. Hermanos, es verdad, no los agarren a golpes, por supuesto que no. La Biblia no nos manda eso. Ya quisiéramos que estuviéramos usando Deuteronomio, donde dice que apedreemos a los falsos maestros, pero no estamos en esa época. Obviamente no los apedreemos, pero no tenemos que respetarles su autoridad espiritual que dicen que tienen. Que nos amenacen con que te va a comer la bruja o lo que sea, no les hagas caso. Siempre y cuando estemos seguros que lo que está diciendo es una herejía con la palabra de Dios, no temamos. Si es un hereje, no es pecado llamarle hereje a un hereje. Y tampoco seamos como dicen, no, pero es que hay que orar por el señor lobo rapaz. No, hermano. Ellos también tienen una Biblia y están aprovechándose del pueblo del Señor. Oremos por nuestros familiares que no conocen a Cristo. No desperdiciemos el tiempo con este tipo de ratas. Esa es la verdad. Ocupemos el tiempo en lo que sí es justo, es bueno y agradable al Señor. Ignoremos esas personas. Ahora, verso 21, para vergüenza mía lo digo. Ahora el apóstol Pablo dice, me siento avergonzado. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. El apóstol Pablo está ahora también, continúa siendo irónico, porque obviamente a él lo acusan de ser una persona débil, sin carácter. Dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiados débiles. O sea, él está siendo irónico con los corintios diciéndole, por eso fui muy débil yo. Es una vergüenza que yo no los trato como ellos. Es como que les esté diciendo eso. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Yo también voy a atreverme. Ahora Pablo con osadía se dispone a hacer una comparación.
22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Por lo que podemos ver, el apóstol Pablo a los que está acusando son a judíos que han creído en Cristo, de los cuales se menciona en Hechos capítulo 15, en lo que hicieron un concilio los hermanos, porque este tipo de personas andaban por todas partes predicando, a lo cual dicen, nosotros no los enviamos, dicen los apóstoles, pero andan diciéndole al Señor, a la gente, es necesario que crean en Cristo, pero que también se circunciden y guarden la ley de Moisés. Entonces, posiblemente era este tipo de grupo. En Filipenses 3, verso 4, el apóstol Pablo también dice que él era judío, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es por la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Jesucristo, de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vemos que Pablo, todas estas cosas que para muchos eran credenciales, personas que se sentían superiores y veían a los demás como una miseria, las estimaba estas cosas, Pablo, como basura. Ahora volvamos al verso 23. Verso 23, ¿son ministros de Cristo? Hace la pregunta el apóstol Pablo y responde como si estuviera loco, hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Ahora el apóstol Pablo, hermanos, comienza a poner una lista de una verdadera evidencia de alguien que no está en el ministerio para su propio beneficio. Y los sufrimientos del apóstol Pablo lo que muestran, hermanos, es que una persona que no está para su propio beneficio y que está para vivir para Cristo, está dispuesto a padecerlo todo por amor a Cristo. Y esta es una evidencia rotundamente grande que hace una diferencia entre un verdadero ministro de Cristo y uno que no lo es. Porque los ministros que dicen que son de Cristo, pero que son falsos, estos no están dispuestos a padecer nada. Porque si no hay dinero, pues no hay fidelidad a Cristo. Si no hay un público que les aplauda, entonces no hay fidelidad a Cristo. De manera que estas personas, si los persiguen, si los golpean, si los apedrean, si los encarcelan, inmediatamente dejan el ministerio, porque no están en el ministerio por amor a Cristo, sino por amor a sí mismos. Esta es la evidencia. El apóstol Pablo ha trabajado mucho más que cualquier otra persona que diga que es ministro de Cristo. Tenemos ejemplos de que el apóstol Pablo, y lo podemos ver al final de nuestras Biblias, algunas Biblias tienen los mapas de los recorridos del apóstol Pablo, y eran miles de kilómetros que recorría el apóstol Pablo para ir de ciudad en ciudad. Y no andaba en carro, recordemos que no tenían carro en esos días. Muchos viajes los tenía que hacer a pie. Eran cientos y miles de kilómetros que se recorrían para ir de ciudad a ciudad. Fue encarcelado. No, todavía lo difamaban, lo golpeaban, y todo esto lo hizo por amor a los judíos. En el verso 24 dice que de los judíos 5 veces había recibido 40 azotes menos 1. Verso 25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los
de mi nación, o sea, sus compatriotas de Israel, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Hay evidencia en la escritura de que habían personas del judaísmo que supuestamente se habían convertido a Cristo, pero lo hacían como infiltrados para poder apresar al apóstol Pablo. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Aquí, hermanos, podemos ver ante el testimonio de un verdadero apóstol del Señor Jesucristo que esos mensajes de que si tú eres obediente a Cristo, obviamente hablan de dar dinero, todo te va a salir bien. Yo no veo que el apóstol Pablo esté contando Ferraris y mansiones y jets privados acá, ni docenas de camellos en el desierto. Dice que ha tenido hambre, que ha tenido desvelos, y desvelos no es porque no podía dormir porque tenía depresión. No, desvelos porque a veces tenía que trabajar con sus propias manos para sostenerse a sí mismo. Y le quedaba poco tiempo porque después del trabajo todavía se iba todos los días a enseñar la palabra de Dios. Este era un hombre que de verdad amaba a Cristo. Y no podemos decir lo mismo de los falsos profetas. No podemos decir lo mismo de los que buscan su propio beneficio. No están dispuestos a pagar ningún precio, ningún sacrificio por amor a Cristo. Lo quieren todo, pero no quieren sudar la camiseta. No quieren padecer. A la primera crítica que alguien les hace, se derrumban, se destruyen, se derriten como el chocolate en el calor, porque no son verdaderos siervos de Cristo. Pero otra característica de un verdadero ministro de Cristo lo vemos en el verso 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Un verdadero ministro de Cristo, y esto es muy importante, está interesado en lo que está la situación espiritual de la congregación en la que está al frente. En el caso del apóstol Pablo, él había sembrado muchas iglesias, de manera que iba de un lugar a otro para revisar, supervisar de que ellos se mantenían caminando en la verdad. Un verdadero ministro de Cristo como el apóstol Pablo estaba dedicado a las oraciones por esas personas, estaba dedicado, hermanos, a predicarles fielmente, enviando a sus colaboradores a supervisarlos y que de verdad ellos estuvieran encaminados en el camino de la verdad como él les había enseñado desde un principio. Un falso maestro, hermanos, no haría tal cosa si no hay algo de por medio que le beneficie. Sí, hay unos que son muy buenos adulando a las personas, siempre y cuando esas personas tengan algo que sacarle. Si ese pobre cristianito es una persona que no tiene ni en qué caerse muerto, olvídense que un hombre de estos le va a hablar, ni le va a mandar un texto, a no ser que esté pensando que este va a ser muy bueno porque me puede lavar el carro. O dicen que sabe mecánica y me lo va a arreglar. Es la única razón por la que puede buscar a un tipo de personas como estas. Pero de lo contrario no se va a preocupar por este tipo de personas. El apóstol Pablo, como dice el verso 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? El apóstol Pablo también se preocupaba por los que estaban enfermos, oraba por ellos, pero a la vez él también enfermaba. Él también padecía de enfermedades. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El apóstol Pablo también padecía cuando le llegaba el rumor o la noticia de que alguien había pecado, como vemos en el capítulo 5 de Primera de Corintios, que el hijo se estaba acostando con la madrastra. Él estaba indignado cuando uno de los hijos espirituales de él caía en pecado. Y algo muy importante, y esto es muy abundante, redundante en estos capítulos,
Verso 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El apóstol Pablo, como hemos venido diciendo, entiende que es locura gloriarse a uno mismo, porque el único que merece la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Que los que se alaban a sí mismos son unos necios. Que los que ellos se miden a sí mismos usan una regla que es según su propia opinión. Pero el apóstol Pablo se mide con la regla que Dios ha dado para medirnos. Y principalmente es nuestro Señor Jesucristo y su ejemplo. Hermanos, una reflexión que debemos tomar en esta enseñanza es que es una realidad que estamos rodeados de falsos maestros por todas partes. Todos tienen apariencia de piedad. A unos se les distingue fácilmente de que son lobos rapaces. Otros la disfrazan muy bien. Algunos dicen es que no te fijes en el mensajero, fíjate en el mensaje. Pero hermanos, tanto el mensaje como la vida de esa persona deben de ir, no ser perfectos, pero deben de ir por lo menos encaminados por buen camino. No podemos seguir a un falso maestro que tiene una vida inmoral. Algunos de ellos son hasta criminales. De hecho, hay uno en California ahorita preso, ¿no? El de la luz del mundo. Ese hombre, hermanos, ese es el tipo de personas de las cuales tenemos que escapar. Hay algunos que no logran construir un imperio tan grande como ese. Pero si Dios los dejara, hermanos, se comen al mundo entero y destruirían todo. Es una realidad, no debemos jugar con este tipo de cosas, hermanos. Así que tengamos cuidado con lo que escuchamos, tengamos cuidado con las enseñanzas que oímos, pongámonos también muy alertas. Nosotros mismos necesitamos conocer la Escritura para poder distinguir quién está trayendo un buen mensaje correcto en la palabra de Dios y uno que no lo hace. Si alguien habla de dinero más, de hecho de dinero no es necesario hablar en los púlpitos, a no ser que estemos hablando de una enseñanza que esté en el curso de la enseñanza que estamos estudiando. No necesitamos estar hablando de finanzas. Hay escuelas para aprender sobre finanzas. La iglesia no es para las finanzas. La iglesia es para hablar de Cristo, su evangelio, su obra y su salvación. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar. Cierren sus ojos, hermanos, por favor. Gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de haber escuchado tu palabra, de haber navegado en medio de ella, Señor. Esperamos que tu Santo Espíritu, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestra conciencia, de nuestros corazones, y que nos haga meditar sobre tu palabra, no solamente hoy, sino cada vez que nos expongamos a ella. Que nosotros, Señor, podamos meditar sobre tus caminos, sobre tu voluntad, sobre nuestra situación delante de ti, Señor, porque eso es muy importante. Y que en esa búsqueda sincera que todos y cada uno de nosotros tenemos de buscarte a ti, Señor, que no nos topemos con mensajes equivocados de lobos rapaces, Señor. Que todos tenemos el conocimiento de que tienen una buena retórica, tienen muy buen carisma, tienen muy bien estudiada la parte de la manipulación y nosotros podríamos tal vez caer como presa, Señor, ante un mensaje como esos. Pero te rogamos, Señor, de que tú nos mantengas alejado de ellos, Señor, o que podamos distinguir a aquellos que son falsos maestros y que sí podamos, Señor, apreciar a aquellos que sí tienen el mensaje correcto de la verdad de tu evangelio, Señor. Esa sana doctrina que tú nos has dejado como herencia y que podamos ir creciendo por medio de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento, sabiduría, discernimiento sobre todas estas cosas, de manera que podamos alejarnos lo más posible de este tipo de doctrinas falsas, Padre. Y una cosa, Señor, que quisiera también pedirte, Padre, que este ministerio en el cual nos has puesto a cada uno de nosotros, Señor, pueda dirigirse correctamente sobre la verdad de tu evangelio únicamente, Señor.
Ayúdanos a mantenernos fiel, a enderezar lo que está torcido, Señor, si es que hay algo torcido, a poder identificar los peligros, Señor. Ayúdanos a nosotros los que estamos al frente, Señor, de este ministerio para que podamos serte fiel como tú mereces que lo seamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermano.